Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el escritor Manuel Raya desde Lima, Perú. En esta oportunidad vamos a conversar con el escritor Diego Maenza, escritor ecuatoriano, que nos va a responder las siguientes interrogantes. Un saludo para ti, Manuel, y gracias por el espacio. Diego, vamos a hablar sobre tu libro Engendros, ¿no? Es un libro que he tenido la oportunidad de leerlo. Son 10 relatos, ¿no?, en los cuales se mencionan a seres extraños, a seres de nuestra sociedad, ¿no? Cada uno de ellos nos cuentan una historia en la cual nos retratan cómo se vive o cómo los aprecian, en este caso, las personas, entre comillas, normales como nosotros, ¿no? Diego, cuéntanos un poco sobre este libro. ¿Cuál fue el proceso que te tomó escribirlo? ¿Hay algunas anécdotas detrás del libro? Por ejemplo, algunos personajes que tú conociste. Cuéntanos un poco sobre este libro. Sí, Manuel, como tú bien lo notas, Engendros busca ubicarnos en esa visión de las personas que consideramos diferentes, extravagantes, raras, en muchas situaciones horripilantes o anormales. Eh, y no solo trabajar desde esa visión, sino plantear propuestas interrogantes que buscan calar de manera positiva en el lector. En este contexto hay relatos que toman y asumen la figura del engendro de una manera muy positiva, ¿no? En el sentido de que son personajes que no se avergüenzan de su condición, son personajes que, a pesar de ser excluidos, rechazados, no solo por la sociedad, sino por las circunstancias existenciales a las que se ven sometidos, eh, buscan la forma de salir adelante. Eh, y los relatos buscan explotar desde otros contornos, ¿no? A veces se tiene la visión de que un cuento de terror o un cuento de suspenso o un relato gore debe funcionar bajo determinadas premisas. Estos relatos, más que todo, buscan sacudir las expectativas del lector y ingresar interrogantes desde, desde otros ángulos, desde otros vértices. Y bueno, esa es la magia de la literatura, ¿no? Y es la propuesta que se plantea en este libro. Bueno, también tenemos otra pregunta para ti, Diego. Yo como lector, y bueno, seguramente los lectores que adquieran tu libro se preguntarán, ¿cuál es el proceso que un escritor realiza para poder escribir este tipo de relatos, ¿no? Tal vez conociste a alguno de los personajes, tal vez los escribiste de noche. Sería interesante saber esto, ¿no? Porque siempre el lector se pregunta cómo surgieron estas historias, ¿no? ¿En qué momento las hiciste? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, con respecto al proceso de escritura, Engendros tuvo una maduración muy larga, porque son relatos que básicamente empecé a escribir desde mi juventud. Tanto mi cuentario Identidades como Engendros aglutina historias que fueron concebidas desde muy joven. Eh, Permití que el paso de los tiempos las añejaran, que tomaran otras capas que fueron añadidas con el transcurrir del tiempo. Y esto es lo interesante del proceso de escritura, al menos del mío, porque el relato lo escribí, por ejemplo, un relato de Engendros lo escribí a los 18 años, pero a los 20 lo retomé, vi que le faltaba alguna parte de la trama o algún contenido adicional que sentí en ese tiempo que era indispensable para completar la historia, y a los 25 le volví a dar otro proceso de revisión, a los 30 igual, y finalmente tuvieron esa larga maduración, ¿no? El proceso de escritura funciona así, en mi caso, con los cuentos, y, y fueron así como fueron concebidos los relatos. Entonces, con respecto a los personajes, como te comenté en la pregunta anterior, no creo que sean personajes calcados de la realidad, determinados personajes, pero aglutinan historias que pueden ser comunes a ciertas personas o con las cuales el lector se siente identificado, camufladas desde luego bajo un aparataje estético que les da su visión
de literatura. Con respecto continuando con en torno al tema de los personajes, en Engendros se plantea la idea de personajes anormales, pero que asumen su anormalidad de una manera tan natural y tan concreta que escapan a las categorizaciones negativas. Esto no identifica el libro o las historias con una propuesta de autoayuda o de autosuperación. Creo que mi libro está muy lejos de aparentar esas formas. Yo lo veo más bien como una indagación del ser humano en cuanto a lo que consideramos como normal y como diferente, o lo que consideramos como anormal y como lo comúnmente aceptado. Y más que todo busca estas vías, ¿no? Estas vías de indagar los conceptos preconcebidos que tenemos acerca de la normalidad. Otra pregunta que sería muy interesante también saber, bueno, la respuesta por supuesto es, ¿cuáles son tus referentes literarios y aquellos que te llevaron a poder decidirte a que seas escritor y nos compartas este tipo de historias? Creo que el escritor que me enseñó el camino de la literatura, con el cual al momento de leerlo yo me identifiqué con este estilo de vida y dije que era lo que quería realizar a partir de ese momento, fue Saramago. Saramago cambió totalmente mi forma de concebir la literatura y me enseñó una manera de hacer literatura que hasta el momento no me he desprendido de esa forma. Pero están muchas influencias, Jane Joyce, Catherine Mansfield, escritores como de varias tendencias, ¿no? Muy realistas como Anton Chekhov, o muy fantásticos como Kafka y Borges. La influencia de Borges en Engendro, por ejemplo, es ineludible, pero no obstante, esa propuesta trata de escapar de estas categorizaciones, o sea, trata de buscar un estilo que se diferencie de los antecesores, ¿no? Pero es obvio que en Engendro está presente Borges, Cortázar, pero de igual modo en otros relatos está muy presente Anton Chekhov o Catherine Mansfield por la propuesta un poco más pegada al hueso de lo real que, que, que trata de eludir lo fantástico sin desdeñarlo, sin hacerlo a un lado, pero perfilándose entre esa barrera de lo fantástico y lo real, ¿no? Y creo que es lo interesante de la literatura, porque la propuesta que uno plantea es una amalgama de todas las lecturas que uno ha asumido y están rondando ahí muchas estéticas, muchos registros, eh, pero en general han sido estas mis influencias de escritura. De la contemporaneidad puedo aventurar un nombre, Mike Wilson, es un escritor que me ha influenciado mucho, tiene una obra muy importante para la narrativa actual que se llama Leñador. La última novela de él, Ciencias Ocultas, también es un tributo a lo descriptivo, ¿no? Cuando a veces la literatura testimonial desdeña otras propuestas, viene Mike Wilson y te envía un libro donde está escrito en un solo párrafo de una narrativa descriptiva, ¿no? Al estilo de Joseph Winkler. Entonces son esta amalgama que uno asume en torno a las lecturas, también lo forma a uno como escritor. Otro interrogante que quisiéramos saber todos los lectores, en este caso yo también, que me gustó bastante tu libro de relatos, es qué difícil es escribir para un escritor, ¿no? Bueno, el tema de los horarios, cómo lo manejas, en qué momento escribes y bueno, algunas anécdotas también que has tenido al momento de escribir. Cuéntanos un poco de esto. Con mi escritura trabajo por lo general en horas de la noche, cuando me he desocupado de las labores del hogar, la casa está más tranquila.
Entonces, básicamente escribo por la noche, ¿no? Y igual es el tiempo que dedico a mis lecturas y a la escritura. Con Engendros me gusta llamar la atención hacia uno de los relatos en particular. Esta historia trata de un sapo que es del tamaño de los seres humanos. No es un ser humano con cabeza o rostro o facciones de sapo, es un verdadero sapo del tamaño de un ser humano que tiene la particularidad de que le gusta determinado arte, en este caso la poesía. Entonces el relato se llama El sapo que fue poeta y me llama mucho el interés de hablar de este relato porque trata la historia de este sapo, este personaje, que es a pesar de tener ese encanto, esa gracia artística de la cual ostenta, tiene la particularidad de que es un ser muy incomprendido, ¿no? Precisamente debido a su condición. Entonces no es el engendro el que viene a perturbar la paz espiritual o la tranquilidad social de sus circundantes, sino todo lo contrario, son los vecinos, los allegados, los que lo conocen, los que poco a poco se interesan por su escritura, por su poesía, los que llegan para trastornar su tranquilidad y su calma poética. Es así como Sapo, al ser descubierto, entre comillas, por los críticos, por los periodistas, por todo el sector cultura, ¿no? Intentan llevarlos a los programas, a un programa de televisión, hacerle entrevistas, a querer proponerlo como ministro de cultura del país, a querer incluso proponerlo como candidato idóneo para el Premio Nobel de Literatura. Sapo se hastía de esta banalidad, de estas superficialidades en torno a la exposición de una figura y se aísla, ¿no? Busca sus pantanos y no voy a contar más del relato para que se interesen, pero tengo un particular cariño por este relato. Creo que es una de mis historias más conmovedoras. Es uno de los relatos que está mejor escrito, uno de los mejores que he escrito en todos mis libros. Y, y me encanta llamar la atención hacia ese relato en particular. Otra pregunta, y bueno, que de verdad cuando leí tus cuentos me hice fue, estos personajes, más allá de si son reales o no, como ya nos has comentado, ¿no? Estos personajes, de alguna manera, nos transmiten un mensaje, ¿no? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchísimos escritores tratan de brindar un mensaje. Tal vez el mensaje que yo como lector puedo encontrar es un mensaje de rebeldía, un mensaje de libertad, ¿no? En estos tiempos de confinación, que por supuesto que es vital poder realizar. ¿Qué mensaje nos brinda estos personajes y qué mensaje nos quiere dar tú como escritor? Bueno, sí, tienen esa intención liberadora, redentora, porque llevan dentro de sí, los personajes de mi libro, llevan dentro de sí esa carga de estigmatización a la que se los somete dentro de los cuentos. Pero yo pienso que más que dar una propuesta, mis historias intentan plantear interrogaciones. Y creo que ahí actúa la literatura de manera correcta, porque no podemos convertir la literatura en panfletos o en manuales de vida. Yo creo que la literatura tiene que estar muy abierta a que sea el lector quien asuma qué bando tomar, ¿no? Y dentro de estas lógicas bajo las cuales se rige la narrativa, yo creo que mi libro cumple esas expectativas en cuanto a lo que me he querido plantear, ¿no? No obstante, sí, podría decirse que los personajes buscan explotar contra las normas que se establecen dentro de cada historia, ¿no? Ya que tocas el tema del confinamiento al que estamos sometidos debido a esta emergencia sanitaria que padecemos a nivel mundial, quisiera traer a colación mi relato La Caverna, ¿no? Porque como vemos estamos en casa
y estamos pegados a una pantalla, ¿no? Incluso la ventana es un vidrio por el cual nosotros observamos el mundo. Entonces tenemos la pantalla del televisor, tenemos la pantalla del teléfono y tenemos la pantalla de nuestra ventana. Hay un relato que se llama La Caverna y que requiere retomar el mito platónico de que somos seres humanos mirando sombras. Hay una modificación importante en el relato en cuanto a la historia, ¿no? Son seres que en lugar de estar viendo sombras están pegados a una inmensa pantalla y que buscan escapar de esa condición de irrealidad. Entonces, también o sea, se plantean esas situaciones y sobre todo ese nivel de interrogaciones, pueden ser filosóficas o pueden ser existenciales, pero que buscan llamar la atención del lector hacia su propia interiorización y que sea el lector el que asuma qué bando tomar, qué lado asumir, qué lado hallar como el correcto o el adecuado. Por lo general trato de que mi literatura se encuentre despojada de cualquier pretensión de emular la realidad de manera precisa, de calcarla o de hacer una mimetización al extremo. Lógicamente que los personajes se configuran de acuerdo a ciertos parámetros que están bajo el escrutinio de quien realiza la propuesta. Muchos de estos relatos pueden tener unas premisas en cuanto a la vida de los personajes, copiadas de la realidad, pero distorsionada bajo un lente que busca el camino filosófico y el camino de la propuesta estética. Entonces, no puedo asumir que el libro esté basado en personas concretas, en personajes que se extrapolen de la realidad. Pueden contener esas vivencias que de una u otra manera nos llegan a través de alguna historia, de algún hecho que hemos presenciado en la realidad, pero trato de que mi literatura se encuentre lo más lejos posible de una objetividad o de un calco de la realidad a la que no le veo lo indispensable para el tipo de producción literaria que me interese. Entonces, estos cuentos, estos relatos fueron concebidos bajo una premisa de invención. Entonces, el primer componente de estos relatos, de estas historias, es la invención. Entonces, trato de que los personajes a los cuales propongo dentro de las tramas sean personajes que no se identifiquen concretamente en la realidad. Y esto creo que le da un mayor peso, mayor profundidad y mayor volumen a la propuesta narrativa, porque precisamente porque no contienen una historia que es copia y calco de determinadas realidades, yo creo que las historias se extrapolan a cualquier vivencia que el lector, a las que la someta el lector. Y creo que es más nutritivo para la literatura, escapar de estas concepciones, a mi parecer erróneas, de calcar la realidad, o de querer suplantar la realidad con una realidad mucho más que sea propositiva. Yo creo que no, mis relatos, todas mis historias tienen un final desesperanzador, y precisamente es para plantear ese tipo de cuestionamientos a los que deseo someter al lector. Bueno, también lo importante saber es dónde podemos encontrar tus libros. Yo que soy de Perú, dónde lo puedo encontrar, adquirir, cómo lo puedo conseguir. Y los amigos de Ecuador también que están viendo el video, dónde pueden comprar tus libros. No, luego, obviamente luego que pase la cuarentena y si hay una versión en digital también, ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, todos mis libros se pueden conseguir a través de mi página web, diegomaenza.com. Allí se encuentra información acerca de mis libros, acerca de mis procesos de escritura, hay reseñas de los libros, hay entrevistas también que yo he realizado a otros escritores independientes. Y por el momento el libro va a circular dentro de Ecuador.
una vez que pasemos estas medidas de restricción de movilidad y de condiciones sanitarias a las que estamos abocados debido a la emergencia del coronavirus, pero pienso que tranquilamente al momento de que se normalice en la medida de lo posible, van a circular dentro del país. Aún no hay la versión digital, eso está en manos de los editores, están comprometidos los derechos con una editorial, eso determinarán ellos, y por el momento esa sería la vía de, de poder adquirir mis libros. Quisiera agradecer a Diego Maenza por su tiempo, ¿no? Por la oportunidad de conversar contigo sobre este trabajo tuyo que nos has comentado. Y bueno, no sin antes agradecerte, me despido con una pregunta y la cual también, por favor, que te extiendas todo el mayor tiempo posible, es, ¿vienen otros proyectos para ti como escritor? Y además, es importante saber qué es lo que se viene a partir de ahora en adelante, ¿no? Más allá de los proyectos que tienes, es luego de que pase esta cuarentena, por supuesto, la vida va a ser la misma. ¿Qué opinión tienes al respecto de esta cuarentena? Sé que son varias preguntas a la vez, pero me gustaría saber sobre todo eso, ¿no? Sí, sí, justamente estoy trabajando en una novela, tiene que ver con todos los modos de sexualidad, explorar un poco la filosofía queer, explorar muchas situaciones y contextos en torno a la sexualidad que son de pronto tergiversados o mal vistos por la sociedad, en torno a la comunidad LGBTI y demás. Es una novela que estoy trabajando a largo plazo, puede que me lleve quizá un par de años. Adicional a esto también tengo un proyecto poético de gran envergadura, también me tomará su tiempo, y lo más inmediato en lo que estoy trabajando es una novela en torno a la violencia sexual. La terminé a finales de año pasado, la estoy sometiendo a un proceso de revisión y posiblemente este año trabaje con ella en cuanto a publicación y difusión. La quiero asumir por mi cuenta porque quiero tener los derechos libres, no comprometerlos con ninguna editorial, y tengo grandes expectativas en torno a esta novela, o sea, tengo proyectos para esta novela. En cuanto a tu segunda pregunta, yo creo que estamos en una circunstancia a nivel mundial muy crítica y muy delicada, pero esperemos que podamos salir adelante como siempre lo ha hecho la humanidad, ¿no? Y ojalá salgamos reforzados. Yo soy bastante pesimista. Yo pienso que de estas situaciones no vamos a aprender nada, pero ojalá me equivoque. Ojalá que me equivoque y que salgamos reforzados de estas terribles circunstancias a las que estamos sometidos por la pandemia. Muchas gracias y bueno, a Diego Maenza lo podemos seguir en sus redes sociales que a continuación nos va a compartir. Muchísimas gracias. Desde Lima, Perú, un fuerte abrazo para todos. Los dejo con Diego. Pueden encontrarme en mi página web diegomaenza.com. Yo te agradezco, Manuel, por este espacio. En verdad ha sido una charla muy amena, preguntas muy interesantes y profundas, y me alegra haber compartido contigo este tiempo. Un saludo, un abrazo para la gente de Perú y para todos quienes se han tomado el tiempo de vernos.